Bueno, buenas tardes con todos. Hoy vamos a hablar de un tema de citología, específicamente de citología cérvico-vaginal. Y lo que vamos a tratar prácticamente va a ser la tinción de Papa Nicolau, vista desde una forma práctica. Lo que vamos a tratar hoy va a ser tinción, citología normal y el sistema de Bethesda como reporte. Específicamente, como les digo, vamos a hablar de citología cérvico-vaginal. Ahora, ¿cuál es el principio de la... Un ratito. ¿Cuál es el principio del método de la citología? Este método comprende memorizar células normales de tejidos para después diferenciarlas con alteraciones morfológicas encontradas en trastornos hormonales y diferenciarlas de estos trastornos, infecciones o estados premalignos y malignos del cáncer. No le puedo pasar. Algo le pasó. Perdón. ¿Qué temas vamos a tratar en esta charla? Vamos a hablar de tinción, coloración de PAP, técnicas de tinción de Papa Nicolau, citología normal, tanto del endocervix como del exocervix, y el sistema de Bethesda, que va a ser el modo de cómo nosotros vamos a reportar este examen. Dentro de lo que es citología, esto es poner en manifiesto diferentes estructuras que integran una sección histológica. Para esto es necesario crear artificialmente un contraste diferencial entre diversos tipos de los tejidos. Por ello, se desarrollaron técnicas conocidas como tinciones. Para esto tenemos que saber que una tinción es un procedimiento para visualizar elementos de un tejido que implique el uso de uno o varios colorantes de manera simultánea o sucesiva. Para esto tenemos que saber también qué es un colorante. Un colorante se clasifica por su naturaleza o por su origen en naturales y sintéticos, por sus propiedades químicas, en ácidos básicos y neutros. ¿Y qué tiene que tener de característica especial un colorante? Tiene que teñir y colorear y unirse a estructuras específicas de las células. George Papanicolaou publicó una técnica de tinciones que permite correlacionar cambios vaginales con el ciclo menstrual de las mujeres y con el diagnóstico de casos asintomáticos de neoplasias intrauterinas. Ahora, ¿cuál es el principio de la tinción de Papa Nicolau? La tinción de Papa Nicolau es un método policrómico que consta de una tinción nuclear y para poder diferenciarlo del resto de las estructuras celulares hay un contraste citoplasmático. Esta coloración es una coloración tricrómica que va a utilizar tres tipos de colorantes. La hematoxilina de Harris, que va a ser un colorante básico con una carga positiva, el EA50 y el Orange G, que van a ser colorantes ácidos, que van a permitir darle esa diferenciación de contrastes para poder diferenciar las estructuras de la célula. ¿Qué va a tener específicamente estos colorantes? La hematoxilina de Harris, como les digo, es un colorante básico de carga positiva que va a tener afinidad por la cromatina y va a tener específicamente el núcleo. El Orange G va a tener la queratina y va a penetrar rápidamente en el citoplasma. El EA50 va a tener el citoplasma de células escamosas maduras e inmaduras, cianófilas y eosinófilas, los nucleolos y los cilios. Ahora, ¿cómo obtenemos la muestra de Papa Nicolau? Mediante la ayuda del espéculo vamos a observar el cuello del útero, que este va a tener dos tipos de estructuras. Una va a ser el exocervix, que va a ser el cuello del útero, y el endocervix. Estas van a tener diferentes tipos de epitelios. El epitelio que vamos a encontrar en el cuello del útero va a ser un epitelio escamoso, donde vamos a encontrar células superficiales, intermedias, parabasales y basales. En el endocervix, que es el canal endocervical, vamos a encontrar epitelio glandular. En este epitelio vamos a encontrar células glandulares y endocervicales. Ahora, entre los dos epitelios va a haber una zona de transformación que va a ser el cambio del epitelio glandular al epitelio escamoso. Ahora, vamos a hablar de la citología del endocervix, específicamente del exocervix del cuello uterino. Ahí vamos a encontrar cuatro tipos de células, como les decía. Desde la más profunda, las células basales, parabasales, intermedias y las células superficiales. Vamos a dar características normales de la citología.
Todo lo que vamos a hablar ahora son caracteres normales que vamos a encontrar en las células. Las células basales van a ser la capa más profunda de las células. Estas va a ser difícil de encontrarla en un extendido de citología cérvico-vaginal. Estas tienen las características de ser una célula redondeada, con el citoplasma cianofílico, va a tener un núcleo redondo, la cromatina va a jugar un papel muy importante en todas las células. La cromatina, como podemos observar en la fotografía, es una cromatina fina. El núcleo va a medir entre 15 a 20 micras. En las células parabasales van a ser un poco más grandes, va a ser un estrato mayor, van a ser unas células redondas u ovales, su núcleo va a ser central, su citoplasma va a ser cianófilo, su núcleo va a presentar la cromatina fina. Estas células predominan durante la atrofia o en la niñez. Las células intermedias son unas células un poco más grandes, presentan una forma poligonal, su citoplasma es cianófilo, va a ser transparente, el núcleo va a ser redondo, central, su cromatina va a ser fina. Las células superficiales son células un poco más grandes, también de forma poligonal. Estas, como son células maduras, van a teñirse de forma cianófila y eosinófila. Su núcleo va a presentar una hipercromía, pero esto va a ser normal. Dentro de lo que es el endocervix, que se obtenía su muestra del cepillado endocervical o del canal endocervical, obtenemos dos tipos de muestras, dos tipos de células, las células endocervicales y las células endometriales. Las células endocervicales son células con citoplasma alargado, observamos el citoplasma va a ser como vacuolado, va a producir el moco endocervical, su núcleo va a presentar una polaridad, van a disponerse hacia un lado del citoplasma. Su cromatina ya no va a ser tan fina como la de las células escamosas. Este va a presentar una característica un poco más grumosa. Estas se presentan en dos tipos de estructuras. Unas van a ser en forma de empalizada o de columnas y otra presentación va a ser en panal de abeja, como se puede observar aquí. Las células endometriales, fisiológicamente, es una capa más profunda, va a ser muy difícil que las encontremos en los frotis endocervicales. Estas se pueden encontrar durante hemorragias uterinas y en fases de los primeros días más o menos del ciclo menstrual. Ahora, estas células va a ser difícil de diferenciar dónde comienza una y dónde empieza la otra, porque su núcleo va a ocupar casi la totalidad del citoplasma. Su cromatina también va a tener la presencia de unos grumos pero finos, y la disposición va a ser más o menos en estos grupos. Ahora, una vez conocida la citología normal que podemos encontrar dentro de la citología del cervix, tenemos que saber que hay un sistema para reportarlo. ¿Por qué se creó el sistema de Bethesda? Porque antes en los laboratorios había un sinfín de terminología que no permitía organizar ni planificar los tratamientos para los pacientes. Entonces, el sistema de Bethesda se creó con tres principios fundamentales: información clínica relevante, terminología uniforme, razonablemente reproducible para diferentes citopatólogos, laboratorios, tiene que tener flexibilidad para poder adaptarse a los diferentes laboratorios en todo el mundo. La información tiene que ser siempre actualizada con relación a las neoplasias cervicales. Ahora, ¿qué tenemos que reportar dentro de la citología cérvico-vaginal? Primero, el tipo de muestra. Segundo, la calidad de la muestra. 3, interpretación de resultados. Otros hallazgos no neoplásicos, siempre y cuando estos tengan relevancia para el diagnóstico y el tratamiento de una paciente. Como pruebas complementarias, como había hablado en la conferencia anterior, la fenotipificación del BPH. Sugerencias y comentarios, al igual, tienen que ser comentarios que sean de relevancia para el paciente. No se puede llenar un informe con cosas que no vayan a servirle al médico. La citología cérvico-vaginal va a tener dos diagnósticos específicos, o es positivo o es negativo. El resto va a ser solo complementario, siempre y cuando tenga relevancia.
Dentro de lo que es la calidad de la muestra, encontramos muestras satisfactorias y muestras insatisfactorias. Dentro de la muestra satisfactoria, como habíamos hablado, encontramos dos tipos de epitelio, uno exocervical y uno endocervical. En la unión de estos dos encontramos la zona de transformación. En esta zona de transformación va a permitir encontrar las células endometriales. La presencia de estas células no quiere decir que la muestra fue mal tomada, o la ausencia de estas no quiere decir que la muestra fue mal tomada. No existe ningún estudio que diga que la presencia de células metaplásicas puede dar un falso negativo, ni la ausencia tampoco. Entonces, se podía reportar como presencia o ausencia de células metaplásicas. Dentro de la clasificación, las muestras insatisfactorias o inadecuadas, encontramos muestra rechazada, muestra evaluada, pero insatisfactoria. Dentro de lo que es la muestra rechazada, son muestras que llegan al laboratorio mal etiquetadas, sin rótulo, entonces enseguida se devuelve. O placas que están completamente rotas y es imposible recuperar la citología de esta, también son una muestra rechazada. Dentro de las muestras insatisfactorias, tenemos tres tipos: la inflamación, hemorragia y defectos de fijación. Siempre y cuando estas tres cubran más del 70% de la lámina y cubran las células que tenemos que observar, y no se pueda valorar, no se pueda hacer un reporte correcto. Lo más común es la insatisfactoria por celularidad. Una muestra de Papa Nicolau tiene que tener una citología convencional, digamos, tiene que tener un aproximado de 8.000 a 12.000 células por lámina. Esto es un estimativo, no es que se van a poner a contar cada célula, sino que la experiencia y la observación diaria de las placas te va a decir, esta es una muestra satisfactoria. Ahora, ¿cuándo se aceptan muestras con menor tipo de con menor número de células? Cuando la paciente es tratada, por ejemplo, con radiación, o es una paciente histerectomizada. En este existe un pequeño pero. Cuando encontramos una muestra con celularidad escasa, pero una que otra célula muestra una característica que no es normal, enseguida pasa y se clasifica como muestra satisfactoria. Dentro de la interpretación de resultados, tenemos dos tipos de resultados: uno positivo para malignidad y el negativo para lesión intraepitelial o malignidad. En esta tenemos que reportar o informar cuáles elementos celulares se observan. Como ya habíamos hablado de los elementos celulares normales, otros hallazgos no neoplásicos, como son metaplasia, inflamación, cervicitis, radiación, la utilización de dispositivos intrauterinos, que van a dar cambios, pero no displásicos, más bien van a dar cambios reactivos a las células. Esto también es opcional siempre y cuando esos cambios sean relevantes para la paciente. Se van a reportar también microorganismos y células endometriales. Haciendo un recuento de lo que son elementos celulares normales, encontramos células superficiales, intermedias, parabasales y metaplásicas dentro de lo que es el epitelio escamoso. Y dentro de lo que es el epitelio glandular, encontramos células endocervicales y endometriales. Los microorganismos que se reportan, la tinción de Papa Nicolau permite identificar con buena especificidad una variedad de gérmenes, pero su sensibilidad no es muy alta, por lo que este test no es el indicado para este tipo de diagnóstico. Se recomienda informarlos siempre y cuando usted tenga la certeza de que se observa ese microorganismo. ¿Esto para qué? Para evitar que a la paciente le vuelvan a hacer otro examen o tengan que hacerle otro procedimiento para llegar al mismo diagnóstico. Entonces, si se tiene la certeza, es para evitar nuevos exámenes a la paciente. Dentro de los microorganismos que podemos encontrar dentro de la citología cérvico-vaginal, encontramos la cándida, tricomona, vaginosis bacteriana, puede ser causada por la Gardnerella vaginalis, y dentro de los virus, el herpes. Todas estas células producen cambios reactivos en las células normales, que ahí viene nuestro trabajo, que es diferenciarlos de los cambios producidos por HPV. Ahora, nos toca hablar de las citologías positivas para lesión intraepitelial o malignidad. Para esto, tenemos primero que conocer cuáles son los criterios de malignidad que presenta una célula para decir, es un proceso
reactivo o es un cambio por VPH. Para esto, el primer criterio de malignidad es la pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Para esto, vamos a utilizar una célula intermedia como referencia, con su medida del núcleo, que va a ser de 6 a 7 micras. En caso del núcleo aumentar un tamaño de 1.5 a 2.5 veces el tamaño del núcleo, va a ser un proceso reactivo. En caso de su tamaño aumentar en 2.5 a 3 veces, va a ser considerada como un ASCUS. Si su núcleo aumenta de 3 o igual a 3 veces, va a ser considerada como una lesión intraepitelial de bajo grado. Ahora, dentro de la lesión intraepitelial de alto grado es variable, ya que no se va a encontrar en este tipo de células. Más bien van a ser estratos más profundos en células parabasales, pero habitualmente el tamaño va a ser 3 veces el tamaño del núcleo de una célula intermedia. Otros criterios de malignidad son la hipercromasia, distribución de la cromatina, irregularidades de la membrana nuclear. Lo que es la hipercromasia no es más que la captación mayor del colorante de hematoxilina de Harris. A mayor contenido de material dentro del núcleo, va a haber mayor afinidad por este colorante. Entonces, si ustedes comparan, el núcleo de esta célula intermedia no va a ser el mismo que la cromacia del núcleo de esta célula de acá. Lo que es distribución de la cromatina, todas las células del epitelio escamoso presentaban una cromatina fina. Cuando la cromatina presenta grumos y es más condensada, es otro criterio de malignidad. En lo que se refiere a irregularidades de la membrana nuclear, observamos que en las células escamosas, el núcleo siempre presenta un borde liso, pero un criterio de malignidad es la presencia de escotaduras, irregularidades de la membrana nuclear. Otro criterio de malignidad que nos indica que puede ser un cambio por virus del VPH. Hablamos de anomalías de las células escamosas. Estas se clasifican en 3. Las células escamosas atípicas, ASCUS, ASCACH. Las células lesión intraepitelial escamosa propiamente dicha, dentro de estas, la lesión de bajo grado y la lesión de alto grado. Y el carcinoma escamoso. Las células escamosas atípicas de significado indeterminado, o conocido como ASCUS, no es más que marcados cambios celulares reactivos, pero que su calidad y su cantidad no son suficientes para diagnosticarlas como una lesión de bajo grado. Estas tienen que cumplir ciertos criterios. El primero es que tiene que ser de un epitelio escamoso. La segunda, que tenga cambios nucleares. Y la tercera, que tenga pérdida de la relación núcleo-citoplasma. He puesto unos ejemplos. Si comparamos una célula superficial, vamos a observar que el tamaño del núcleo ya no es el mismo. Hay pérdida de relación núcleo-citoplasma. La cromacia tampoco es la misma. Esta presenta irregularidades, hipercromacia, un reforzamiento del citoplasma. En esta fotografía de acá encontramos un claro pérdida de relación núcleo-citoplasma. De igual manera, en esta de acá presenta un citoplasma eosinófilo. No es normal encontrar esto, pero tampoco me da la certeza de que es una lesión intraepitelial de bajo grado, por lo que cae dentro de este diagnóstico como es el ASCUS. Ahora, todos estos diagnósticos son más próximos a una lesión de bajo grado, pero el 20% de estas pueden presentar una lesión de alto grado cuando la paciente se le toma una biopsia. Los que son atipías de células que no se puede descartar una lesión de alto grado, estas se presentan en estratos más profundos. Estas son unas células parabasales que no presentan las características normales del núcleo. Por ejemplo, aquí encontramos ya la célula es más hipercrómica. Hay pérdida de la membrana, pérdida de la normalidad de la membrana nuclear, hipercromacia. Aquí observamos diferentes tipos y diferentes tamaños de células que nos indican cambios celulares. Pueden ser por HPV, pero no nos dan el diagnóstico certero de una lesión intraepitelial de alto grado.
Ahora, más del 50% de estos ASCH en una biopsia van a terminar con un diagnóstico de lesión de alto grado. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo de estos pacientes? Todas las pacientes que tengan un diagnóstico citológico de ASCUS debe realizarse una fenotipificación de BPH. Una paciente que presente un diagnóstico de ASCUS con un BPH negativo tiene que regresar a los 12 meses. Una paciente con diagnóstico de ASCUS más una fenotipificación de BPH positivo pasa a colposcopía para toma de biopsia. De los ASCH pasan a colposcopía independientemente del resultado. Puede ser positivo o negativo, igual la paciente tiene que tomarse una biopsia. Dentro de lo que son las lesiones intraepiteliales de bajo grado, de sus siglas LSIL o LI de bajo grado, encontramos estas en epitelio escamoso en células superficiales e intermedias con pérdida de relación núcleo-citoplasma. Aquí podemos hacer una clara comparación. Esta es una célula intermedia normal con el tamaño del núcleo normal, pero si observamos la célula que está a su lado, ya observamos hipercromasia, pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Recordemos que en estas células todavía su contorno es liso, no ha perdido todavía toda su forma redonda del núcleo. También hipercromasia. Ahora, ¿qué nos facilitaría el diagnóstico de una lesión de bajo grado? Encontrarnos con estas células, que son características de cambios por HPV, que se denominan coilocitos. Estas células presentan halos perinucleares, reforzamiento del citoplasma, núcleos hipercrómicos aumentados de tamaño. La presencia de estas células no quiere decir, perdón, la ausencia de estas células no quiere decir que la paciente no tenga una lesión. Pueden o no pueden encontrarse estas células, pero sí que nos ayudan con el diagnóstico al ser tan característicos sus cambios. ¿Qué tipo de conducta se tiene que llevar con estos pacientes? En una paciente que presente una citología con una lesión de bajo grado, no se debería realizar un HPV, por lo que el 85% de los casos va a ser causado por este virus. Dentro de lo que es una citología con una lesión de bajo grado o una fenotipificación de BPH negativo, pasa a controles cada 3 años. Con una lesión de bajo grado y un BPH positivo, pasa a colposcopía para toma de muestra. Una citología con LIE de bajo grado sin fenotipificación de BPH pasa a controles anuales. Dentro de lo que son las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, tenemos que volver a recordar cuáles son los caracteres nucleares de malignidad. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir diferenciarlo de la lesión intraepitelial de bajo grado. En estas lesiones va a ser más marcada la forma del núcleo. Vamos a presentar estas lesiones escotaduras. La cromatina ya no va a ser fina, va a ser grumosa. La pérdida de relación núcleo-citoplasma va a ser mucho mayor, además que se encuentran en células más profundas como son las células parabasales. Dentro de lo que son estas, se van a encontrar en estratos más profundos, que son las células parabasales, que van a observarse una clara pérdida de relación núcleo-citoplasma. Casi el núcleo ha ocupado toda la totalidad de su citoplasma. La cromatina, observamos grumos. La relación, la membrana nuclear va a presentar muchas irregularidades. Estos se van a presentar en diferentes tipos de patrones. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos encontrar que su disposición es en núcleos sueltos o en fila india. Otro tipo de patrón que presenta el IE de alto grado puede ser uno de compromiso glandular, que son células con grupos tridimensionales que presentan, digamos, bordes redondeados. Los núcleos son hipercrómicos, pero esta característica le va a relacionar con una lesión de alto grado. Su centro, el centro de este grupo tridimensional, va a ser muy oscuro, que no va a permitir
diferenciar la cromatina, por lo que tenemos que irnos a la periferia, a las células que están saliendo de estos grupos, para poder observar caracteres de malignidad. Dentro de lo que es el diagnóstico de carcinoma escamoso, el sistema de Bethesda no especifica la diferenciación de estos en queratinizante y no queratinizante, pero por su morfología podemos hacer esa diferenciación. En esta lámina podemos observar una clara pérdida de la relación núcleo-citoplasma. El núcleo presenta muchas granulaciones, el citoplasma presenta un color anaranjado que va a ser por la presencia de queratina, un pleomorfismo del citoplasma, células alargadas. Aquí también encontramos pleomorfismo celular, células fusiformes alargadas en formas de raqueta, en formas de, asimilando formas de renacuajo, núcleos hipercrómicos. Ahora, observemos también que es muy importante observar el fondo de la placa. Va a presentar un fondo que conocemos como diátesis tumoral, que no va a ser más que la muerte de las células, necrosis o productos de degradación de los hematíes. Dentro de lo que es el carcinoma escamoso no queratinizante, se observa claramente que el citoplasma ya no presenta esa coloración, no hay tanta presencia de queratina. También presentan grupos tridimensionales, todas estas células presentan los criterios de malignidad, pueden presentar o no nucleolos. Estas células, estas láminas presentan mayor diátesis tumoral, van a ser unos frotis más sucios, se va a encontrar mucha hemorragia, mucho producto de necrosis. Ahora, dentro de las anomalías de las células glandulares, que son del endotelio endocervical, vamos a encontrar células glandulares atípicas, CGA-NOS, CGA-N, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma, que se clasifica en adenocarcinoma endocervical y adenocarcinoma endometrial. Las células glandulares atípicas, CGA-NOS, son todas aquellas células que presentan más atipia reactiva, pero no son suficientes de esas características para catalogarlo como un adenocarcinoma. Ahora, aquí es importante llevar un control de calidad en lo que es el proceso de tinción. Por ejemplo, en esta fotografía observamos una ligera hipercromacia de los núcleos, pero el problema fue que hubo una mayor exposición al reactivo de hematoxilina de Harris, por lo que estas células se sobretiñeron y presentaron esta característica de hipercromacia. Luego del diagnóstico de esta paciente, fue diagnosticada como CGA-NOS, se le tomó una biopsia, pero el diagnóstico fue negativo para malignidad. Entonces, la causa fue que no hubo un suficiente control de calidad en el proceso de tinción. Dentro de lo que es el carcinoma in situ, observamos grupos tridimensionales. Observamos en estos grupos que los núcleos son alargados, ovalados. No hay mucha hipercromacia, como se veía en las lesiones escamosas. La disposición de estos núcleos es hacia la periferia, y su citoplasma se va a ubicar en el centro, dando esta apariencia de rosetas. Ahora, esto es importante para poder diferenciarlas de las lesiones de alto grado y las lesiones de alto grado con compromiso glandular. Si recordamos, los grupos de esas lesiones eran grupos que en su centro no permitía valorar los núcleos. En cambio, estas células se disponen hacia la periferia, haciendo que sean una forma característica y se puedan diferenciar de los carcinomas escamosos. Son células, como les digo, alargadas, fusiformes. La relación núcleo-citoplasma también se ha perdido. En estas no es muy raro encontrar la presencia de nucleolos. El fondo presenta también diátesis tumoral. Dentro de lo que es el adenocarcinoma, propiamente dicho, encontramos frotis hipercelulares, grupos tridimensionales,
pero conservando esa característica del adenocarcinoma, que los núcleos son alargados, la cromatina es gruesa, se disponen hacia la periferia, el citoplasma va hacia el centro, dando la apariencia de estas rosetas. Hay pérdida de relación núcleo-citoplasma, el citoplasma es vacuolado amplio, la cromatina de distribución irregular. Esta se diferencia de la del carcinoma in situ en que esta presenta un fondo más sucio, de más diátesis tumoral y presencia de sangre. Ahora, es difícil encontrar este tipo de adenocarcinomas, es difícil encontrarlos en citologías convencionales por su porcentaje de hallazgo dentro de todas las lesiones, tanto escamosas como glandulares. Es más difícil encontrar un adenocarcinoma endometrial que se va a presentar como una morfología de mórulas, su citoplasma va a ser vacuolado, sus núcleos van a ser hipercrómicos, va a haber una clara presencia de macronucleolos, su disposición va a ser en mórula. En esta se va a diferenciar del adenocarcinoma endocervical porque su fondo no va a ser tan sucio. En estas va a encontrarse una diátesis, pero va a ser más infrecuente. El fondo de estas va a ser más limpio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jorge por su exposición. Me gusta bastante la foto, quisiera un poquito comer. ¿En qué parte es de Cuenca? Es el Parque Catedral, es la catedral. Ah, ya, está bien bonito. A todas las personas que nos siguen por Zoom, bienvenidos a que visiten Cuenca, una ciudad muy, muy bonita. Nosotros también estamos pasándola muy bien aquí. Queremos nuevamente agradecer a todos nuestros auspiciantes y colaboradores que han hecho del primer Congreso Internacional en Oncología Molecular una realidad. Muchísimas gracias también a Jorge. Con esta charla nosotros complementamos todo lo relevante a la carcinogénesis mediada por el virus del papiloma humano. Vamos a abrir el segmento de preguntas, recordando nuevamente a nuestra audiencia presencial, si es que tienen una pregunta, alcen su mano, pueden venir acá, hablar con Jorge directamente, o alternativamente las personas que nos siguen por Zoom pueden alzar su mano o pueden escribir por el chat. Vamos a abrir el Zoom porque veía que teníamos algunos comentarios y tenemos de Salomé Vega. Muy interesante su charla, doctor. Una pregunta. ¿Para qué se necesita tomar la muestra del endo y exometrio? Y no basta con solo uno de los dos. Ya. Y para que una muestra sea representativa, tiene que haber tanto el epitelio escamoso como glandular. Si solo obtuviéramos la muestra del exocervix, obtendríamos solo células escamosas superficiales, intermedias y parabasales. Pudiéramos diagnosticar lesiones escamosas, pero no pudiéramos diagnosticar unas lesiones glandulares que se presentan en el endocervix. No pudiéramos diagnosticar adenocarcinoma, que es la más frecuente, ni CGA-NOS, que son células glandulares atípicas. Esa sería su respuesta. Muchas gracias, Jorge. Tal vez alguien de la audiencia tiene alguna pregunta. ¿No? Muy bien, continuamos entonces con el chat. Tenemos a Daniel Cajas. Excelente charla, doctor. ¿Se puede evitar la muestra insatisfactoria por inflamación a través del uso de antiinflamatorios antes de tomarse la muestra? Gracias. No se puede evitar porque la inflamación dentro del cervix va a presentarse con mucha anterioridad, entonces va a ser difícil limpiar la inflamación, digamos así. Ahora, existen dos tipos de técnicas para valorar la citología cérvico-vaginal. Una que es la citología convencional, que es la obtención mediante la espátula y el extendido en una placa. Ahora, existe una nueva técnica que es la de base líquida, en la que se limpia este fondo, se limpia todo lo que es inflamación, lo que es bacterias, vamos a tener prácticamente una citología limpia. Pero este tema va a ser para otra conferencia porque es un tema muy amplio.
Muchas gracias, Jorge. Tenemos también una pregunta de Gabriel Escudero. Excelente ponencia, muchas gracias por incluir imágenes, fueron muy útiles. Ahora, no es pregunta, es una felicitación para Jorge. Y coincido también, fue muy útil ver toda la parte ilustrativa, que nos ayudó bastante a seguir la charla, fue muy explicativa. Tenemos el comentario de Osvaldo, muy interesante. En cuanto a la evaluación de las características de la muestra, para la clasificación, esta se hace completamente por una persona. De ser así, ¿cuánto tiempo toma aproximadamente evaluar cada muestra? Cada muestra es valorada en 5 minutos. Cada persona es capacitada. En mi caso fue en la Universidad de Santiago de Chile, que nos veíamos más alrededor de unas 60 placas al día. Eso fue al comienzo. Entonces, cada placa tiene que ser diagnosticada en 5 minutos. El tope que puede ver un citólogo son de 60 placas. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Tal vez tenemos alguna otra pregunta de parte de nuestra audiencia en Zoom. Parece que no hay más preguntas. Sin más, entonces queremos agradecer muchísimo a Jorge por estar aquí presente. Para finalizar, Jorge, tal vez algún mensaje para nuestra audiencia que nos sigue presencial y virtualmente. Claro, siempre hay que estarse actualizando, y felicitaciones para ustedes que siempre van a estar en contacto con pacientes, siempre tienen que estar a la vanguardia de la tecnología, de la información. Eso les va a servir para toda su vida. Ese sería mi comentario. Salvar al mundo es posible. La UISEC es pionera en la formación de profesionales en ciencias biomédicas, que trabajarán en la prevención, diagnóstico, tratamiento, contención y mitigación de las enfermedades que afectan al mundo. Estudia y fórmate con nuestros investigadores. Genera el conocimiento que salvará vidas. Carrera en Ciencias Biomédicas. Universidad Internacional SEC. Matrículas abiertas. www.uisec.edu.es. Nos hemos visto trabajar sin descanso, comprometidos y solidarios por el bienestar de los demás. Hoy, somos conscientes de la importancia de su vocación y servicio. Por eso la UISEC presenta su nueva carrera de medicina, que formará a los médicos y profesionales de salud como personas competentes, éticas, vanguardistas e interprofesionales, con una estructura curricular sólida. Generamos la experiencia necesaria para ejercer la medicina y sus ramas acorde a estándares internacionales. Nos respaldamos por acuerdos hospitalarios y convenios con redes de apoyo que acreditan y avalan nuestra experiencia como educadores en la salud. Conviértete en el siguiente héroe del país y del mundo. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. En la UISEC formamos a los profesionales que ayudarán a las personas a sonreír. La carrera de odontología UISEC prepara a odontólogos innovadores y emprendedores que van de la mano con los más altos estándares de calidad internacional. Nuestros estudiantes combinan la teoría y la práctica en modernas instalaciones con la guía de los mejores profesionales en el sector. Sé parte del grupo selecto de profesionales que lideran el cuidado de la salud dental de las personas. Universidad Internacional SEC. Personalización en serio.